Y bienvenido a Tendencia por Telecolor. Hoy me acompaña una artista invitada, Mandy Toro. Gracias por la invitación. Cuéntenos un poco sobre la experiencia que estamos visualizando acá en tus obras. Bien, bueno, esta oportunidad la tuve con el Bellas Artes porque ellos hicieron un llamado a nivel nacional para presentar una exposición en esta sala de pequeño formato y pues me animé a hacerlo y tuve la dicha de haber sido escogida para poder hacer esta exposición. El principio general de esta exposición, que se llama Autrement dit, dicho de otra manera, Otramandi, aprovecho y lo digo con la tonalidad para que se entienda un poco, digamos, el juego de palabras. Espectacular. Es un juego de homofonías. Esa es una de las series más importantes, vamos a decir, dentro de esta exposición. Hay varias series. Está la de las homofonías indiscretas, que me tomó más o menos 12 años terminarla. En la proyección del vídeo van a ver unas 200 homofonías. Es un libro que también edité de juegos de palabras. Cuando llegué a París, yo no hablaba para nada francés, me saqué una beca para estudiar en París y fue totalmente imprevisto. Y estando en la universidad tenía que tratar de entender lo máximo posible. Entonces, cuando por ejemplo escuchaba frases del tipo autrement dit, que tienen su definición y su explicación muy precisa, que viene a ser dicho de otra manera, yo escuchaba otra Mandy. Entonces, a partir de allí, yo pude manejar la angustia de estar en un medio donde la lengua no era familiar en lo absoluto. Por ejemplo, si podemos ver este cuadro, en este cuadro, por ejemplo, ustedes ven el caso aquí donde dice l'œil. El hoyo literalmente es el ojo, pero yo cuando escuchaba la palabra loyo, En esta obra en particular. sí, cuando yo oía la palabra loyo, para mí tenía que ver con lo oyó y tenía que ver también con un hoyo. Y eso no está separado del ojo, Claro. vamos a decir, como objeto A. Si puedo evocar algo en relación con lo que sería ya luego el psicoanálisis lacaniano. Fue la razón por la cual yo me fui a vivir en Francia para estudiar psicoanálisis lacaniano en la Universidad de París 8. Entonces, bueno, esta serie en particular que la trabajé primero con Words, en Words, porque no tenía un espacio de atelier para poder hacer mis obras como quería, yo la trabajé en principio en la computadora y ya luego, cuando tuve la posibilidad, las hice en carboncillo. Aquí, por ejemplo, tenemos la lengua, que la ven en la entrada de la exposición también, dividida en dos, dando un poco la idea de estar entrando una boca. Ok, esto es una lengua entonces. Es una lengua, fíjate, tiene la forma de una lengua. Esto es una lengua, mira, o sea, como cuando tú sacas la lengua. Muy bien. Ok, es lo que tiene que ver un poco con los caligramas, que es toda esa corriente literaria en Francia, donde también se hacían juegos de poemas e imágenes, vamos a decir. Entonces todo esto tiene mucho que ver con lo que en algunas tradiciones literarias se conoce como la lengua de los pájaros. La lengua de los pájaros en el sentido de todo lo que tiene que ver con la sonoridad de la lengua, donde el sentido no es lo primordial, sino es un juego más poético, vamos a decir. Y esto también lo trabaja Lacan, esto lo trabaja Lacan también en su teoría de psicoanálisis acerca de lo que es el síntoma en su aspecto más opaco al final de un análisis. En esta pared que observamos aquí tenemos dibujos que pertenecen a la serie de los musicogramas. Los musicogramas son dibujos que yo realicé a partir de piezas musicales que me encantan y por no haber podido ser músico. Yo hubiese querido ser músico, pero no. Es una tarea pendiente. Es una tarea pendiente, entonces al contrario de lo que hace un músico que lee la partitura e interpreta la música, yo hago los musicogramas, es decir, que yo escucho la música y en el momento de escuchar la música yo dibujo mi partitura. Y filosóficamente he escuchado que tiene mucha relación, ¿no? Lo que es los artistas visuales con lo que es el artista musical, ¿no? En la formación del arte. Podría haberlo, en mi caso lo hay. En mi caso lo hay porque para mí esto es la escritura de un sonido.
es la escritura de un sonido. En esta pared también observamos algunos dibujos, los más figurativos, estos dos que están aquí y aquel que está allá, forman parte de lo que yo llamo hors série, fuera de serie, porque ellos no pertenecen a ninguna serie en particular, pero son dibujos, digamos, entre series, como cuando uno lee algo entre las líneas, vamos a decir. Entonces son fuera de serie, ¿ok? Y estos pequeños que están aquí en formato A5 forman parte de la última serie que se llama Trans. Yo en ese momento estaba pasando por un momento de transición y de transformación en mi vida. Y fueron dibujos que incluso hice en el transporte público. Yo iba en un coche o lo que sea, yo estaba dibujando. Entonces es una serie que también tiene que ver con la transferencia, con lo translúcido. O sea, aquí estamos hablando ya de tus inicios en el área esta es la última serie, esta es la última serie. Y por ejemplo, este dibujo en particular que me gusta mucho, también sería fuera de serie, vamos a decir, este dibujo se llama, si lo podemos observar aquí, 3566, porque fueron los días que transcurrieron desde la última vez que yo estuve en Venezuela hasta el día que regresé. Entonces, cuando yo supe... Todo contabilizado. Cuando yo supe que iba a venir a Venezuela, conté cuántos días habían transcurrido desde la última vez que yo había estado aquí hasta el día que iba a llegar y eran 3.566 días, o sea, 10 años. 10 años. ¿Ok? Entonces yo hice un trazo por día y pensaba un poco en esto que le pasa a los presos que dibujan en las paredes. O sea, que aquí estamos observando 3.566 digamos, trazos en esta obra. Exactamente, que condensan los 10 años que yo no pude venir a mi país. Porque Francia es mi país de acogida y se los agradezco enormemente, amo Francia, en verdad, pero Venezuela es Venezuela. Entonces, bueno, sí. Entonces, bueno, aquí pueden observar un resumen. Esta es la última serie que me faltaría entonces presentar, que sería la de los dibujos a ciegas. Todos estos dibujos que están aquí fueron una experimentación de dibujos que trabajé con los ojos vendados, precisamente para separar un poco lo que es la visión de la mirada. Entonces yo no sabía en verdad qué era lo que estaba pasando en el papel cuando estaba dibujando. Yo simplemente me puse una venda y empecé a dibujar. Tanteaba así como los creyones, el papel, y cuando es muy fuerte. Todo es dentro de tu imaginación, tus trazos, todo lo relacionado en este momento. Exactamente, y mucho el cuerpo también, sobre todo el cuerpo, es una sensación muy fuerte. Ya luego cuando terminaba de dibujar, por supuesto me quitaba la venda y hacía alguno que otro retoque, pero respeté mucho lo que sí, para darle como un acabado quizás más equilibrado estéticamente hablando, pero traté de respetar mucho el resultado original a ciegas, vamos a decir. Mandy, explícanos un poco sobre esta obra, vos, ¿a qué se relaciona? Bueno, fíjate, esta tiene que ver con las homofonías, precisamente. Entonces, aquí dice voraz, te queda la voz. Si tú a la palabra voraz le quitas estas dos letras, lo que cae como un resto es la voz. Cuando tú borras, entre voraz, hay una cierta similitud acústica, vamos a decir. Cuando tú borras lo voraz, te queda la voz, como algo depurado. Y por eso ves así la estructura también de una partitura musical. Excelente obra, Mandy. Bueno, sí, te felicito por todo este tipo de obra que has traído acá a la ciudad de Maracaibo. Bueno, va a hacer un recorrido a nivel nacional. ¿Dónde podemos observar estas obras en tus plataformas digitales, página web? Tengo un Instagram que se llama Autrement Dit y lo pueden buscar y hay algunas obras. Excelente. Gracias entonces por la información, Mandy. Estaremos atentos de todas tus plataformas digitales. Muy bien, amigos, y esta es Tendencia por Telecolor. Soy Náñez Ferrer.